Y hoy en Café y Té hemos querido hablar de una enfermedad que afecta sobre todo a aquellas personas que son adictas al hábito del tabaco, y como es el EPOP. Está con nosotros Pilar García Serrato. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas que eres tardes. médico de familia y directora del Centro de Salud de La Lobilla en Estepona. Exactamente. Y bueno, coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad, se han hecho durante esta semana varias jornadas, campañas en la calle, sobre todo para informar, concienciar, prevenir, me imagino, ¿no? Exactamente, coincidiendo con que el día 20 fue el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, de la EPOC, pues han querido realizar durante toda la semana una serie de actividades preventivas con respecto a las enfermedades respiratorias, incidiendo mucho sobre todo en el hábito del tabaco, que como tú decías es una de las causas más importantes de este tipo de enfermedades. Claro, porque no quiere decir que hay personas que a lo mejor no fumen y puedan estar perjudicadas por esta enfermedad, ¿no? Sí, pero el porcentaje, es verdad que la enfermedad, la EPOC, es una enfermedad que su causa fundamental es el tabaco, y en un porcentaje muy pequeño puede aparecer en pacientes que no son fumadores, pues han estado en contacto con otro tipo de contaminantes ambientales, pues trabajadores de la metalurgia, de algunas minerías, es decir, contaminación ambiental sobre todo, sea tabaco u otro tipo de partículas, y hay un pequeño porcentaje también hereditario, pero el porcentaje que no se achaca al tabaco es bastante pequeño. Pequeño. Cuando padecemos esa enfermedad no tiene nada que ver con un cáncer de pulmón, ¿no? No, es otro tipo de enfermedad respiratoria. Esta enfermedad se produce pues, a consecuencia, como hemos dicho antes, de una serie de irritantes que hay en el ambiente, tabaco o los que hemos comentado, pues se produce una inflamación de las vías respiratorias. Esa inflamación crónica mantenida produce un moco que es anómalo y entonces pues hay una obstrucción que se mantiene de una forma permanente en las vías respiratorias. Esto es lo que le puede ocurrir a cualquier persona pues cuando tiene un catarro, un resfriado y demás, ¿no? Que luego dicen, no te la has curado bien, ¿no? Exactamente, pero el problema de esta enfermedad es que se mantiene, es una enfermedad crónica, no es un proceso agudo, sino que es algo crónico, ¿no? Y se puede, bueno, pues mejorar si dejamos este hábito del tabaco, o cuando una vez que ya se nos ha diagnosticado eso va a más, en vez de ir a menos. Bueno, una vez que se diagnostica la enfermedad ya no se puede curar, la enfermedad ya está diagnosticada, ¿vale? Podemos prevenirla, sobre todo pues evitando, por ejemplo, el hábito tabáquico. Una vez que ya tenemos la enfermedad no se puede curar, como digo, pero sí se puede estabilizar y evitar que vaya progresando la enfermedad a más, ¿no? Evitar que vayan apareciendo complicaciones y que la enfermedad vaya evolucionando. Y para eso es fundamental abandonar el hábito tabáquico. Claro, si no dejamos de fumar va a ir a más y resulta que es una enfermedad más larga, ¿no? Porque poco a poco va mermándonos la vida y sobre todo dependemos incluso en ocasiones de una máquina de oxígeno para poder hacer nuestro día a día, ¿no? Exactamente, es una enfermedad que si no se controla bien, pues es una enfermedad crónica y que va a producir muchas limitaciones en la vida de las personas. Da una mala calidad de vida. Entonces, por eso es importante que evitemos llegar a niveles, o sea, primero no fumar para que no aparezca la enfermedad, y si ya la tenemos, pues intentar parar el hábito tabáquico para no llegar a esos estadios tan avanzados de esta enfermedad. Vamos a ver unas imágenes que teníamos esta semana de esa campaña. La habéis hecho en la calle y me imagino que todo es una campaña informativa para que la gente se conciencie de qué es la enfermedad, de que existe y provocada por el tabaco, porque sigue habiendo mucha gente que fuma. Parece que ni las campañas ni lo que ponían en las cajetillas para mensajes tan duros, ¿no?, ha prohibido que la gente fume, ¿no? Pues sí, la verdad que es un hábito muy difícil de erradicar y cada vez aparecen nuevos artilugios como las cachimbas, cigarrillos electrónicos y tal, que tampoco están libres de riesgo, y la verdad que es una tarea que está ahí pendiente porque es un problema que a los médicos nos preocupa mucho. Ahí estamos viendo que hacéis una prueba. ¿En qué consiste? Pues esa prueba se llama una espirometría. Esa prueba es una prueba de diagnóstico de este tipo de enfermedades, diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y consiste en coger aire, llenar el pulmón al máximo y después soltarlo.
Entonces, y ver la capacidad, ¿no? Exactamente, con eso vemos qué cantidad de aire entra en nuestros pulmones y si hay obstrucción o no a la hora del paso del aire. Espirometría se llama. Oye, había mucha gente que se interesaba y que quería realizar la prueba, porque muchas veces nos da un poco de miedo que nos digan algo que no nos guste, ¿no? Pues sí, pero bueno, tuvimos mala suerte porque la verdad que el día Llovía. no acompañó. Pero después la gente colaboró, los que se acercaban sí es verdad que colaboraron bastante, incluso les gustaba el hecho de que se le hicieran pruebas. Yo creo que en el fondo, aunque pueda dar un poco de miedo, pero también a la gente le gusta el hecho de que se les mire, de que se les revise y demás. La gente mostró bastante interés por la prueba. Por esta campaña. ¿Quieres dejar de fumar y no lo consigues? También dais consejos para dejar de fumar, me imagino. Ayudáis hablando de esas campañas que tenéis en los centros de salud también, ¿no? Para dejar de fumar. Exactamente. Pues sí, trasladamos un poco lo que hacemos en el centro de salud, lo trasladamos a una de estas mesas pues, para dar consejos antitabaco. Hacemos la prueba de la coximetría, que también es para ver la cantidad de monóxido de carbono que una persona tiene en sangre, que también solemos utilizarla. Y bueno, pues la idea era informar a la gente de los recursos que tienen en los centros de salud para poder abandonar el hábito del tabaco. ¿Esta enfermedad se da a partir de cierta edad, me imagino? En gente joven es más complicado verlo porque a lo mejor no han tenido tanto hábito del tabaco tantos años. Claro, normalmente estas enfermedades ocurren cuando hay una exposición continuada al tóxico, ¿no? Se suele ver a partir de los 40 años. Nosotros recomendamos que en fumadores mayores de 40 años ya pueden hacerse la espirometría, sobre todo si tienen algún tipo de síntoma respiratorio. Allí en el centro de salud realizamos espirometría, como digo, a todos los mayores de 40 años que tengan hábito tabáquico. Pasan por su médico de familia y les solicita la prueba, la espirometría. Si por ejemplo le da positivo, lo primero dejar de fumar para que no siga la enfermedad y luego hay un tratamiento. Bueno, el tratamiento de este tipo de enfermedades es distinto dependiendo del estadio en el que nos la encontremos. Se basa sobre todo, aparte de hábitos de vida saludables, ejercicio y demás, como en casi todas las enfermedades, pues se utilizan muy frecuentemente unos dispositivos presurizados que también en la campaña estaban en la campaña. Estábamos en una de las mesas, incidíamos mucho en el uso de este tipo de inhaladores, son inhaladores. Entonces pusimos una mesa dedicada a esto porque ya pacientes que tienen la enfermedad y que lo utilizan, pues se detecta un problema importante y es que no saben hacerlo bien. En el mercado hay muchísimos dispositivos con distintas formas, entonces si el paciente no lo utiliza bien, realmente no le está aportando el beneficio que tiene que aportarle a su enfermedad. ¿Y ese dispositivo lo tienen que utilizar diariamente? Ese dispositivo, dependiendo del estadio de la enfermedad, pero normalmente se utiliza a diario. Incluso hay pacientes que utilizan más de uno y cada uno de ellos tiene una técnica distinta. Entonces, por eso es importante que sepan utilizarlo. Cuando chequeamos este tipo de técnicas en los pacientes, nos damos cuenta de que no saben utilizarlo. Por eso es importante que en el centro de salud cada uno que tenga este problema, su médico le explique bien cómo hacerlo, ¿no? Allí pueden ponerse a disposición de su médico de atención primaria, de enfermería, incluso a veces damos talleres para población más grande, pero es fundamental que el que tiene un dispositivo de ese tipo sepa utilizarlo, si no está utilizando un medicamento que no le está sirviendo para mucho. Claro. Y Pilar, ¿esta enfermedad puede llegar a causar la muerte o otros órganos de nuestro cuerpo pueden verse afectados debido a que, claro, como decíamos antes, una falta de oxígeno permanente, ¿no? Y no oxigena nuestro organismo, nuestros órganos, ¿no? Exactamente. Según la Organización Mundial de la Salud, es la cuarta causa de muerte en la EPOC y va camino de convertirse en la tercera. Es decir, que no es poca cosa, ¿eh? Estamos hablando de algo importante y algo que cada vez va en ascenso, puesto que el hábito tabáquico también va por el mismo camino. Entonces, pues el problema es que como el oxígeno no entra bien a los pulmones, pues no llega tampoco al resto de órganos, ¿no? Al corazón y demás, y se va sufriendo un deterioro de otro tipo de órganos, no solamente del pulmón. Insuficiencias cardíacas, por ejemplo, muchas insuficiencias cardíacas vienen a raíz de problemas pulmonares. Claro, entonces, que es una enfermedad expansiva, que va atacando... Es una enfermedad del pulmón, pero que indirectamente va afectando a otro tipo de órganos, principalmente el corazón, que es el que está más directamente relacionado. Pues Pilar, yo creo que la campaña, qué pena que llovía,
porque Sí, en la fue calle, una claro, pena. no fue tanta gente la que se pudo acercar, pero tal como lo has explicado, yo creo que queda claro y ya sabíamos que fumar es malo, pero ya queda clarísimo, ¿no? Queda claro, y yo animo a todos aquellos fumadores que pongan una fecha para dejar de fumar y que ganen en calidad de vida. Y por supuesto pueden contar con nuestra ayuda, tanto en Estepona Oeste como en el Centro de Salud La Lobilla, pues para dejarlo si hace falta. Pues Pilar, encantada de conocerte, un placer y bueno, no te pierdas mucho que te quiero ver más por aquí, ¿eh? Ajá, muy Que hay bien. muchos temas interesantes que Sí. podemos hablar en cuanto a prevención sobre todo bueno, pues beneficio de nuestra salud, ¿no? Pues quedo a tu disposición para lo que tú quieras. Gracias, Pilar. Nosotros vamos a una noticia que preparamos en redacción y enseguida hablamos de otros temas en Cafeite.